Cosa que me sorprendió porque, digo, caramba, realmente los antropólogos están afinando cada vez más desde que Lévi-Strauss empezó a rotular sus libros de rigurosísima antropología, ¿no? Con títulos como Tristes trópicos, ¿no? Del origen de las maneras de mesa, Lo crudo y lo cocido, que parecen títulos, ¿verdad?, no ya de una alta ensayística, un alto, en fin, una alta cultura universitaria, sino parecen títulos literarios, ¿no? Y verdaderamente eso me cautivó. Luego dije, bueno, en fin, el Fondo de Cultura Económica, que cuida tanto sus colecciones de antropología, ha hecho ha incluido este libro, claro, dentro de un concepto muy laxo de antropología, ¿no?, que es como debe ser, ¿no? Pero yo me di cuenta enseguida de que estábamos ante otra cosa. Luego me enteré de que, por las solapas, que la autora era profesora. Yo no conocía de nada a Rosa, la vine a conocer ayer, ¿no? Que era profesora, que era pintora, es también poeta, de modo que reúne diversas condiciones para hacer un trabajo en el que se dan cita el rigor universitario y la sensibilidad. O sea que me parece que de primer orden, ¿no? Digo que me di cuenta de que se trataba de un ensayo crítico y apenas leídas, en fin, una veintena de páginas, me di cuenta de que ese ensayo que se dejaba leer tan bien, digamos, una apoyatura universitaria muy estricta, muy rigurosa, muy seria. Porque Robinson y la Isla Infinita ni más ni menos que un ensayo de literatura comparada. Muy serio. Y aquí apelo a mí, en fin, apelo a mi condición de universitario para explicar por qué este ensayo que se deja leer tan bien es también un ensayo desde el punto de vista académico absolutamente riguroso y serio, ¿no? No solo se inscribe dentro de la literatura comparada, sino que nos lleva hasta las últimas versiones del comparatismo, que es el llamado neocomparatismo. Es decir, un campo amplísimo de intereses culturales, ¿no? Específicamente de una especialidad llamada tematología. Muy diversos puntos de vista, ¿no? Más de una clase de los mito literario y de sus derivaciones históricas, ¿no? Lo primero que leyendo este ensayo es la riqueza y la polivalencia que tiene el mito de Robinson, ¿no? Hoy solemos el mito de Robinson logra sobrevivir gracias a sus habilidades de todo tipo durante un tiempo hasta que, en fin, regresa a Inglaterra y se produce esta especie de mitificación, de recordar a Juan Cruz, ¿no? Pero, digamos, tenemos una versión del mito un poco unívoca. Y lo que hace Rosa admirablemente es descubrirnos la polivalencia del mito. Se ha focalizado aquí lo que la autora llama el mito y sus mitemas. ¿Qué es un mitema? Un mitema es sencillamente una unidad de sentido asociada al mito general, ¿no? ¿Qué mitemas son esos?
Pues los siguientes: la soledad de la existencia humana, encima de todo, ¿no? Pero también el viaje, el mar, claro, el naufragio, el exilio. De modo que ven ustedes cuántos valores cierra un mito que nosotros solemos, digamos, tener en mente de una manera, digamos, más bien simple o simplista, ¿no? Y lo interesante del caso es que Rosa y un rigor y una seriedad verdaderamente encomiable, ¿no? En las novelas, por ejemplo, estudia textos de Bioy Casares, de Cortázar, de Michel Tournier, una novela sensacional que les recomiendo a aquellos de ustedes que no la conozcan, que se llama Viernes o Los Limbos del Pacífico, una novela bellísima, que editó Alfaguara, por cierto, y que yo leí en una vieja edición de Monte Ávila. Porque, fíjense ustedes, cosa curiosa, y es muy probable que tanto Juan como muchos de ustedes se acuerden de esto, nos impresionó mucho leer un libro de filosofía de Gilles Deleuze que se llamaba Lógica del Sentido. Y uno de los textos básicos de Deleuze fue el estudio de la novela de Michel Tournier, que además resultó que era compañero, y Rosa lo menciona, compañero de clase en la infancia, ¿no? Bueno, García Márquez, acaba de mencionarlo Juan, ¿no? El relato de un náufrago. Saramago, Humberto Eco, ¿no? La isla del día de antes. O sea que ven ustedes cuántos ejemplos, ¿no? Pueden citarse de textos verdaderamente importantes, y no es más que una pequeña selección, ¿no? Porque Rosa ha hecho un esfuerzo de síntesis tan grande que en 250 páginas ha condensado una información verdaderamente como oceánica, dicho sea, ¿no? En términos literales, ¿no? Pero lo mismo ha hecho ustedes con John Peirce, imágenes de Vicente, de Enrique Molina, otro texto, por cierto, bellísimo. Todos lo son, pero señalo algunos que han tocado. Un poema también precioso de Derek Walcott, ¿no? Y otro de Elizabeth Bishop, una poeta poco conocida en España, pero que tiene en el mundo anglosajón cada vez más prestigio, ¿no? Y por si fuera poco, remata el trabajo examinando varias películas, también de manera selectiva, claro está. En fin, entre los otros muchos ejemplos, películas de Buñuel, ¿no? O una película también fascinante de Robert Zemeckis, que todos ustedes recordarán, ¿no? Protagonizada por este actor tan conocido, Tom Hanks. No sé si se acuerdan. Es un científico que acaba, en fin, naufragando, llega a una isla. No hay Robinson en este caso, cosa curiosa, Rosa lo señala muy bien, ¿no? No hay que decir viernes. Y que resulta también, en fin, fascinante desde el punto de vista de la mitografía de Robinson Crusoe, ¿no? De modo que estamos ante ejemplos muy bien escritos que explican todas las variaciones del mito, ¿no? Un paréntesis brevísimo ahora para decir que Rosa excluye la acción religiosa y lo hace de un modo irónico, con una prosa excelente a una historia por la primera ministra británica, Theresa May, de modo que imagínense usted reciente el asunto. Theresa May creó no hace mucho una institución llamada Secretaría de Estado para la Soledad. Es la gran epidemia, ¿verdad?,
del mundo contemporáneo. También Juan acaba de referirse a eso, ¿no? Y no solo la soledad insular, la soledad humana en general, ¿no? El insular tiene una doble soledad, decirlo, ¿no? Pero la soledad en general, ¿no? Pues bien, mi tema, ¿no?, del mito general de Robinson, en fin, incluso a la actualidad más viva. Bien. Rosa Falcón es capaz de decir lo esencial sobre un tema en un par de párrafos, ¿no? Y esto es una cosa que se agradece. Los volúmenes, ¿no? Hay un momento en que los textos se vuelven francamente ilegibles, ¿no? Quiero decir, vale la pena como investigación, pero la del mito, sus grandes manifestaciones históricas. Y esto es lo que se pide: legibilidad, identidad, rigor, que nada, ¿no? Y todo eso son virtudes muy mucho y que consideran. Rosa señala muy bien el nexo común a todos los poetas que han tratado el mito de Robinson, ¿no? Fue el primero que mencionó este asunto, o Bishop. Y por otra parte, que las figuras de Robinson Crusoe y Adán están emparentadas, ¿no? Es decir, fíjense ustedes qué pequeña constelación de ideas perfectamente engarzadas, ¿no? Es decir, se trata de rayar cómo el poeta en una especie de Robinson del conocimiento. Lo que hace es una operación. El poeta actúa en una especie de ese es Rosa sabe exactamente qué nombre dar a las cosas. Y de ahí un gran conflicto íntimo, ¿no?, para interioridad y las relaciones entre su interioridad y el mundo, ¿no? O sea que esto está muy bien analizado aquí. Para hacernos ver dimensiones del mito de Robinson en las que normalmente no reparamos, ¿no? Ya mi temas de Robinson Robinson, y aquí, claro, no, por ejemplo, que Derek Walcott mencione las Islas Canarias en su poema de Crusoe, ¿no? Menciona varios archipiélagos y entre ellos el de Canarias, ¿no? Claro, un insular como Derek Walcott es lógico que se interese por espacios oceánicos, ¿no?, como el de Canarias, ¿no?, y lo menciona de paso, ¿no? Y aquí pido perdón por tener que referirme a mí mismo, porque el poeta brasileño Haroldo de Campos, en un texto sobre mi libro Tinta del año 81, dice exactamente que, cito,
los poemas de ese libro son el diario de a bordo residual, el grafismo de la errancia insular e ístmica de un Robinson psicofánico, del cual afloran entrecortados cartogramas disipados en el espacio blanco de la página. Miren, no lo digo por vanidad, lo digo simplemente por asociar, para que vean cómo es normal que un poeta insular perciba esta dimensión, incluso de manera inconsciente, como fue, ¿no? Esta situación de la soledad oceánica, ¿no? De la actitud adánica del poeta, de la aventura poética como una aventura en lo desconocido, un adentrarse en lo desconocido, en un territorio nuevo, ignorado, ¿no? En que no se sabe bien qué se va a encontrar, ¿no? Es lógico que sea así en en cualquier sensibilidad insular. Pero yo diría que hay un poeta en el que se produce una exaltación del mitema de la insularidad. Yo creo que es la parte canaria, porque este libro se está presentando en Canarias, claro está, ¿no? Me refiero al poeta Pedro García Cabrera, claro está, ¿no? Que en su obra poética aborda no uno, sino muchos de los mitemas del mito de Robinson. Por ejemplo, el principio de la utopía, el principio de esperanza, ¿no? De Ernst Bloch, ¿no? Que, como ustedes saben, está asociado desde un principio, puesto que, con la idea de utopía, la isla utopía, puesto que ya como isla aparece la utopía en el primer texto, que es el de Tomás Moro. Por tanto, si la utopía es el no lugar situado en lo desconocido, pero a lo que la conciencia humana debe aspirar, es normal, que los poetas insulares reflexionen de un modo u otro sobre esta dimensión utópica de la insularidad, ¿no? En García Cabrera, además, la utopía es una isla situada en el futuro, ¿no? Claro, esto para una conciencia marxista, como fue la de Pedro García Cabrera, resulta doblemente importante, porque el lugar de la fraternidad humana en el futuro era propio de la conciencia del marxismo, ¿no? De esa esperanza permanente que debe guiar al ser humano, ¿no? Cabrera se da además en algunos de sus poemas, la tierra entera aparece simbolizada bajo la figura de una isla, ¿no? Esto, si se fijan bien, produce en el mito de Robinson un elemento nuevo, una dimensión, política, vamos a decirlo así, ¿no? Que Rosa no ignora. Rosa incluye, en fin, con frecuencia referencias sociológicas, en fin. Pero esta simbolización concreta, ¿no?, de la especie humana en su conjunto como Robinson de la libre y fraterna, es digno de mi intervención con la lectura de un breve poema de García Cabrera que nos sitúa de lleno, ¿verdad?, en el mitema isla, la humanidad vista. El poema que no sea ella, donde mi libertad
dé sus rumores a todos los que pisen sus orillas. Solo no estoy, están conmigo siempre horizontes y manos de esperanza. Aquellos que no cesan de mirarse la cara en sus heridas, aquellos que no pierden el corazón y el rumbo en las tormentas, los que lloran de rabia y se tragan el tiempo en carne viva. Y cuando mis palabras se liberen del combate en que muero y en que vivo, la alegría del mar les pido a todos, cuantos partan su pan en esa isla, que no sea silencio. Nada más, gracias. Muchas gracias, Andrés. Antes de dar la palabra a Rosa Falcón, agradecer al fondo, quienes estamos todos incluidos en él hasta el día de hoy, Rosa, por dar a nuestro catálogo un libro tan maravilloso que tenía que existir y el cual te agradecemos y te agradezco personalmente. Agradecer, por supuesto, a mi departamento de edición, a Marta Comesaña y Ana Griffi, que están en Madrid y que les hubiera gustado estar aquí el día de hoy, pero que seguro nos van a seguir a través del streaming que estamos teniendo y lo podrán ver en la retransmisión. Muchas gracias, Rosa. Gracias. A nombre de todo el grupo de Fondo de Cultura Económica. Y a Pablo Sanz, por supuesto. Muchas gracias. Investigadora en la Facultad. Máster en Políticas de la Comunidad Europea del Centro de Documentación Europea y de la Universidad Politécnica de Madrid. Miembro del Consejo Asesor del Observatorio Hispano de la London School of Economic and Social Studies, directora y editora del Foro Complutense y coordinadora de los cursos de verano del Escorial de la Fundación Universidad Complutense de Madrid. Sus intereses los desde la discurso en las ciencias sociales. Como artista plástica ha realizado varias y el ensayo que hoy presentamos. Muchísimas gracias nuevamente, Rosa, y bienvenida. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes aquí. Una tarde tan mágica, una tarde pequeña además, en la isla de Tenerife. Y en la sede, la nueva sede, la Casa de México, que nos ha abierto las puertas con tanto. Y especialmente quiero darle las gracias también a su cónsul honorario. También a todas las personalidades y autoridades que nos acompañan, a algunos amigos que tengo entre el público. Muchísimas gracias a todos. Y a Francisco Ruiz, en cualquier caso, que ha sido mi editor, también por estas cariñosas palabras. Pero a mis dos presentadores, por un lado a Juan, que ha hablado primero, a Juan Cruz, amigo entrañable y periodista, escritor, bien editor, a quien bueno, pues he seguido durante toda mi trayectoria profesional, podría decir. Y también Andrés Sánchez Robay, es también otro referente intelectual isleño, profesor, catedrático. Además, ha puesto el taller de traducción, que es un que a través de él hemos podido conocer textos fundamentales como los ensayos filosóficos de Paul Valéry, sus diarios que hablábamos ayer, o sea que pude hacerle también una reseña. Él no me conocía a mí, pero sí yo le he seguido con sus publicaciones. Y también como poeta, ¿no? Incluso en sus referencias a Wallace Stevens, también de enorme interés. Bueno, de
intelectuales isleños, pero también universales, ¿no? Con esa dimensión doble, y que saben tanto sobre insular. Como he tenido unas presentaciones tan brillantes, yo tampoco quiero hablar mucho más del libro, no quiero cansarles demasiado. Solo comentarles que, bueno, que en este mes de abril, además, se cumplen los 300 años de la edición de la novela de Robinson Crusoe. Tuvo un enorme éxito, ¿no? Me llamó la atención que este ensayo, además, estuviera tan vigente, en cualquier caso, en el imaginario y en la cultura contemporánea. Y comentarles, además, que Robinson es el único personaje mítico vivo generado el Tournier, filósofo, y él hablaba sobre el significado de una Robinsonada como la expresión de un mundo sin otro, ¿no? Y quizá podríamos definir también las Robinsonadas como la historia de la relación de un hombre o de varios hombres con la isla, ¿no? Y en esto pues también me llamaba la atención. Ayer me preguntaba el profesor Sánchez Robaina que por qué había hecho este libro, que por qué qué era lo que me había motivado a hacer este libro, ¿no? Y bueno, algún crítico había hablado, bueno, pues realmente es un drama, ¿no? El drama de la soledad, que muy bien ha presentado Juan. El mito de la soledad es por un lado, es el drama del hombre moderno. Nunca habíamos estado tan solos, de vivir en un mundo absolutamente hipercomunicado, pero estamos solos. Nosotros que vivimos en la ciudad vemos muy bien, o sea, los coches con una sola la nueva política de Theresa May, ¿no? Sobre las personas que incluso mueren solas, ¿no? Sin asistencia. Y bueno, es verdaderamente el gran drama contemporáneo también. Extrema actualidad, porque es un mito que entraña también la relación con el otro. De alguna forma occidentalizar o mostrar su forma de vida al otro, pues al indígena, al mundo colonizador frente al mundo colonizado.